En esta tercera parte acabaremos completita esta novia Funko, parte de este proyecto de novios Funkos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo tutorial con Greta Wins. Pues sí, si aún no ha visto los vídeos anteriores, en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo los enlaces. Si por el contrario está al día, continuemos, pues con este tutorial le estaré enseñando cómo realizar el cabello, los detalles en el rostro, las florecillas para completarla. Bordemos los ojitos y para ello estaré utilizando una hebra del mismo color que decidamos utilizar para el cabello, ¿ok? En mi caso es este color tabaco claro. Entonces, bien sencillo el bordado de estos ojitos, preste atención y sí que lo va a lograr. ¿Dónde he colocado estos alfileres? Voy a extraerlos un poquito para que usted pueda ver mejor. Voy a señalarle con otra aguja. Vea, una ronda por encima del ojito y vamos a colocarle un punto después de donde termina este ojito hacia adentro. Ahí pinchamos el alfiler. Luego para el siguiente alfiler vamos a contar 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después de 5 puntitos ahí inserta el segundo alfiler y el tercero es una ronda más abajo, o sea que coincida en donde termina el ojito, pero con 2 puntos de separación, 1, 2 y abajo. Nada más eso. Vamos a verlo del lado de acá. Igual, un puntito después del ojito con una ronda más arriba. Luego 1, 2, 3, 4, 5, un alfiler, 2 puntos, 1, 2 y una ronda abajo que coincida con el ojito en la parte de arriba. A mí me va quedando de separación 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos entre cada una. ¿Ok? Recuerde que esto usted siempre lo puede realizar a su gusto. Si un puntito no le coincide, está bien, pero sí que le queden siempre lo más similares posibles ambas. ¿Ok? Entonces vamos allá. Voy a comenzar justo en este primer alfiler del cual ya les hablé. Miren, voy a mostrarles un poquito más cerquita por última vez para que se lleve una mejor idea, ¿ok? Y ahí voy a estar comenzando. Voy a dejar una hebrita hacia arriba que con ella voy a asegurar ya por último. Y a su vez voy a ir retirando alfileres. Voy a introducir justo en el tercero y extrayendo en este del centro. Todo a la misma vez y que esta hebra nos quede por debajo de la aguja lanera y ahora sí que lo voy a retirar todito. La idea es que quede como recto en esta parte y luego una ligera inclinación. Luego voy a insertar exactamente en el mismo lugar, atrapando esa hebrita. Y comenzaremos la otra. Cuando ale, pues ya la va a sujetar y pues obviamente usted va a acomodar el tejido y así va a quedar. Me encanta. Si usted la quiere hacer diferente, adelante, ¿ok? Yo les doy esta idea. Insertamos en el tercero, retirando hacia el del centro y atrapamos la hebra. Un bordado súper sencillo, la verdad que yo para nada soy una experta bordando, así que mientras más sencillo, mejor. Extraemos hacia donde mismo iniciamos para de este modo asegurar ahí en la parte de encima, ya que ahí encima pues irá luego el cabello y claro que sí vamos a hacerle unas pestañitas ahora. Una vez hecho el nudo yo lo inserto justo en el mismo agujerito y halo. ¿Ok? Quiero mostrarle esto, pues aquí en la parte de encima en este proyecto no se va a ver, pero para si en el futuro quiere hacer esto mismo con otro amigurumi, pues ya sepa cómo es. Y con la misma agujita lanera le halamos por dentro y ya se esconde, ¿ok? Solo a la novia le voy a estar realizando estas pestañitas. Una aguja de coser. Con hilo también de coser, o sea, súper fino. O también le puedes traer una hebrita a este mismo hilo
en el color que guste. Yo lo voy a hacer con negro porque quiero que resalten un poquito, pero súper fino para que no resalten demasiado. Entonces, voy a insertar por detrás de la orejita, o por arribita, entre 2 puntos siempre para que este nudito que he hecho en el extremo se cuele, y sí lo voy a hacer con doble hebra. Voy a comenzar bien pegadito al ojito, o lo contrario, mire, vamos a comenzar entre el ojito, o sea, en el mismo centro del ojito y bien pegadito, tan pegadito como usted pueda. Ya sé que no es nada cómodo, pues ahí está la seguridad del ojito por detrás, pero hágalo con paciencia. Y vamos a hacerle una marquita hacia el lado y nos retiramos hacia la parte de arriba. 2 ronditas más arriba, o sea, un puntito hacia el lado o 1,5 y 2 ronditas arriba para hacerle una un poquito más inclinada. Miren dónde la voy a hacer. Voy a moverme hacia aquí arriba para que me resulte cómodo llegar al otro ojito luego. Esto es según su comodidad. También dependiendo de la aguja que estén utilizando, porque esta es bien pequeñita. No resulta muy cómoda. ¿Ok? Básicamente son 2 pestañitas bien sencillitas. Y nada más me voy a mover hacia el otro ojito para intentar hacerlo lo más similar posible. En este caso lo voy a hacer un poquito diferente porque me estorba. Voy a comenzar de este ladito y luego hacia pegado al ojito y luego hacia arriba. O sea, son 2 marquitas bien sencillas. Y luego una rondita abajo. Ahí nomás. Voy a moverme hacia detrás para aquí detrás pues asegurar y esconder esta hebra. Cada vez que usted dé una puntada, acomódela, ¿ok? Que le quede como usted la desee. Si no le quedó, sáquela y vuelva a hacer, ¿ok? Miren, así se verá. Ahora sí vamos a continuar con el cabello. Y claro que sí, más adelante le vamos a dar un poquito de colorete aquí en sus cachetes. La ronda 1 del cabello la iniciaremos con un anillo mágico. Y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Este cabello lo estaremos trabajando en espiral. A diferencia de la cabeza, sí. Lo trabajaremos en espiral. Es mucho más cómodo, yo lo sé, y no es necesario que quede tan prolijo. En la ronda número 2 estaremos realizando 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando durante toda la ronda y la acabaremos con 16 puntos. La ronda 3 la iniciaremos con un punto bajo y luego le siguen 2 aumentos. Este es el primer aumento y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 2 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2 y le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 2 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos va a quedar un puntito para acabar esta ronda y en él haremos un punto bajo. Habremos acabado esta ronda con un total de 24 puntos. La ronda número 4 la iniciaremos con 2 puntos bajos. Uno y 2, le siguen 2 aumentos
Este es el primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 4 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4 y le siguen 2 aumentos. El primero, perdón, este es el primero aún, y el segundo. Entonces vamos a repetir 4 puntos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 2 puntos para acabar esta ronda y en ellos haremos 2 puntos bajos. 1 y 2 y esta ronda la habremos acabado con 32 puntos. La ronda 5 iniciémosla con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 6 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego los 2 aumentos. El primero y el segundo. Vamos a repetir 6 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 3 puntos para acabar esta ronda y en ellos haremos 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 y esta ronda la habremos acabado con 40 puntos. La ronda 6 la iniciaremos con 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego realizaremos 3 repeticiones cada una de 8 puntos bajos y 2 aumentos. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y los 2 aumentos. El primero y el segundo. Así repetiremos 8 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más y para acabar la ronda nos quedarán 4 puntitos y en ellos haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 y esta ronda la habremos acabado con 48 puntos. En la ronda número 7 estaremos iniciando con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 10 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y le siguen los 2 aumentos. El primero
y el segundo. Entonces vamos a repetir 10 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más y para acabar la ronda nos quedarán 5 puntitos y en ellos haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 y habremos acabado esta ronda con 56 puntos. La ronda 8 iniciémosla con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego vamos a repetir 3 veces 12 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le siguen los 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 12 puntos bajos y 2 aumentos. 2 veces más nos van a quedar 6 puntitos y en ellos haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habremos acabado esta ronda con 64 puntos. Y hagamos una última ronda de aumentos. En la ronda 9 iniciemos con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le siguen 2 aumentos. El primero y el segundo. Luego repetiremos 3 veces 14 puntos bajos y 2 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen los 2 aumentos. El primero y el segundo. Entonces vamos a repetir 14 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más. Nos van a quedar 7 puntos para acabar la ronda. En ellos haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta ronda la estaremos acabando con 72 puntos. Y ahora sí que vamos a comenzar con los mechones. Todos serán exactamente iguales. Para cada uno iniciaremos con 25 cadenas. Realice cadenas hasta tener un total de 25. Ya que tenga listas las 25 cadenas, comenzaremos a partir de la segunda, realizando 5 repeticiones de un medio punto alto a partir de la segunda. Estaré tomando esta hebrita trasera tradicional, un medio punto alto y en la siguiente cadena un aumento de medio punto alto. O sea, 2 medios puntos altos en la misma cadena. Ese sería el aumento. Y esto mismo lo vamos a repetir 4 veces más, o sea, es un total de 5 repeticiones. Un medio punto alto
un aumento de medio punto alto, esta sería la segunda repetición, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, 3, un medio punto alto, un aumento de medio punto alto, esta sería la cuarta repetición, y una última, un medio punto alto y un aumento de medio punto alto. Y para completar el mechón realizaremos 15 medios puntos altos, uno por cada cadena que nos queda, o sea que la puntita se va a torcer un poquito más que en el resto. Un medio punto alto, 2 y así continuaremos realizando medios puntos altos, un total de 15, uno por cada cadena que nos queda. Al acabar los 15 medios puntos altos y terminar todas las cadenas, acabaremos completamente el mechón saltándonos un puntito. Puede colocar el marcador o no, como usted prefiera. Se salta un puntito y en el siguiente un punto deslizado. Así habremos acabado el primer mechón y todos los 36 serán exactamente iguales. Para cada uno subirá con 25 cadenas. Luego comenzará a partir de la segunda realizando las 5 repeticiones de un medio punto alto y un aumento de medio punto alto y luego los 15 medios puntos altos seguidos. Y para finalizar completamente el mechón se salta un puntito y en el siguiente, tomando todo el punto, un punto deslizado. Así continúe repitiendo durante toda la ronda. Sería un total de 36 mechones. Una vez termine el último mechón, pues vamos a deslizarnos. Puede ser justo aquí, en el primer puntito abajo de la ronda anterior de puntos. Bueno, ahí vamos a deslizarnos. No es muy importante este detalle. Extraemos la hebrita y la voy a retirar donde mismo hacia la parte de atrás. Justo en el mismo punto donde haya realizado el punto deslizado, ahí va a extraer la hebra hacia detrás. Aquí detrás la voy a asegurar. Nada más asegurar pues puede quedar hacia adentro. Este marcador ya no lo necesitamos. Y ya luego que asegure esa hebrita, pues sí que vamos a unir este cabello al rostro. En esta ocasión vamos a realizar esta unión utilizando pegamento. En mi caso voy a estar utilizando pegamento silicón, pero usted puede utilizar el pegamento que guste. ¿Cómo voy a iniciar? Pues sencillo. Voy a colocar pegamento justo en el mismo centro, en la parte de encima. Voy a definir cuál será el frente de mi cabello. Aquí fue donde terminé el último mechón, pues lo voy a dejar hacia detrás. Y entonces voy a unir centro con centro. Una primeramente este centro, más centradito posible, ¿ok? Ya luego que usted una ese centro, pues todas las esquinas le van a quedar bien. Entonces, una vez que ya pegué un poquito, en el caso de esta silicón pega súper rápido, pues voy a comenzar a pegar toda esa pieza de encima. Primeramente la pieza de encima y ya luego nos ocupamos de lo que es el cabello. Entonces, vamos a colocarle pegamento a toda esa parte de encima. Tanto pegamento como usted considere necesario. Si está realizando este amigurumi para un niño, pues sí que les recomiendo que lo una con costura. Pero esa decisión de usted, ¿ok? Ya voy a colocarle pegamento a todo lo que resta. Acomodele que las esquinitas jueguen pues con las esquinitas de la cabeza, ¿ok? Y retire el exceso de silicón en caso de que esté utilizando la misma silicón que yo. Así me habrá quedado ya pegadito todo el cabello y voy a comenzar a unir los mechones desde la parte de atrás. Porque desde la parte de atrás pues quiero que me vayan quedando parejitos uno al ladito del otro. Voy a estar pegando más o menos hasta esta altura, o sea, un poquito más de la mitad de la cabeza. La idea es ir colocando pegamento y luego ir bajando todos los mechoncitos, ¿ok?
Prefiero desde la parte de atrás, usted lo puede hacer como guste, también los puede ubicar todos con alfileres y ya luego pegarlos, pero se me hace que está bastante exacto el cabello, así que no necesito ubicarlos primero, nada más voy a ir acomodando los mechoncitos uno al ladito del otro bien pegaditos según ellos vayan quedando. Según queden, así los voy a pegar. Esto se me hace muy fácil ya que saben si siguen nuestros tutoriales que yo los cabellos de las princesas pues los hago cosidos todos. Pero es que esas princesas estaban pensadas para mis nenas, así que pues yo sabía que necesitaba coserla. Por eso le comento, si lo está haciendo para niño, sí les recomiendo costura, pero obviamente pues lleva más trabajo, más tiempo. Con pegamento es súper fácil y rápido. Ya que lo vaya bajando, pues él va tomando su formita, ¿verdad? Y se va viendo muy bonito y no tan alocado. Y tenga en cuenta que están las orejitas, así que vamos a moldearlas. Esto me encanta, la verdad. Primer cabello que hago así pegado y la verdad que me gusta un montón. Es súper fácil. Este le voy a pegar un poquitín más, solo una pizquita más, para que se mantenga un poquito más abajo. Bueno, pues las punticas así se van a levantar, pero eso me gusta como se ve. Y ya luego aquí delante pues lo va a acomodar a su gusto. Primeramente voy a acomodar dos mechoncitos más al borde de la orejita, ¿vea? Si le cabe solo uno, cosa de que no tape la ceja, pues solo uno coloque así y el otro lo puede pasar hacia detrás, ¿vea? Como este. Lo pasa hacia detrás. Incluso si necesita pegarlo encima del otro, también vamos a pegarlo. Recuerden que yo voy diseñando y grabando a la misma vez y por esa razón hay muchas cosas que las decido mientras lo voy haciendo. Esto es cierto. Por delante de la orejita. Vamos a estirarle la orejita para que sobresalga un poquito más. ¿Okay? Apenas se va a ver, pero ya está ahí. Ahí está. ¿Ve? De frente se ve. Me quedaron dos. A mí me cupieron dos. Yo creo que a usted también le van a quedar dos. Entonces, aquí voy a realizar exactamente lo mismo que en el lado anterior. Voy a pegar hasta la parte de encima de la orejita y luego un poquito encima de este mechón. Es como irlo peinando, tan solo eso. Y luego dos aquí. Vamos a estirarle la orejita. Y veamos cuántos mechoncitos me han quedado aquí delante. Pues me quedan 4 a cada lado y uno en el centro. ¿Ok? Quiero que me quede uno en el centro. ¿Por qué? Porque ese que me quede en el centro yo quiero hacerle esto. Quiero torcerle y que se vea torcidito así. Acomódele que él se queda. ¿Ok? Entonces así voy a torcer el que me quede en el centro. Y los otros nada más les voy a pasar así hacia la parte de atrás. Bien, van a quedar, tome los otros. Bueno, me quedaron, en realidad me quedaron más. Me quedaron, oh sí, 4 y 5 de otro lado. O sea, no me quedó uno solo en el centro. Veamos cómo se ve con dos. Sale ahí con mucho cariño, es como peinarla, ¿ok? No, pues yo me lo imaginé con uno solo, así que no importa que queden 4 hacia un lado y 5 hacia el otro, está bien. Miren, aquí me quedaron 5 y aquí me quedaron 4, ¿ok? Porque uno de este lo voy a coger para que me quede torcidito aquí en el centro. Esto es opcional, los puede poner todos hacia detrás. Nada más los estira un poquito y así como caigan hacia detrás, así los voy a pegar, ¿ok?
tomo los del ladito de acá, los tuerzo y ahí como queden, así los voy a pegar. Incluso si queremos que quede un poquito más en la frente, nada más le deja caer, ¿verdad? Sin estirarlo demasiado hacia detrás y listo. Pero como yo voy a dejar esta rosquita aquí en el medio, pues ya será suficiente. Así como está, lo voy a fijar con un poco de pegamento aquí por dentro, para que se me vaya un poquito más hacia adelante y a su vez así se quede, porque si no tendría demasiada frente. ¿Ok? Voy a soportar ahí. Le voy a poner una pizquita a esta rosquita para que ahí se quede. Y luego aquí detrás nada más le voy a colocar un poquito aquí. Aprieto. Hago lo mismo a estos de acá. Y ahí pues lo acomoda, ¿ok? Vamos a unirla al cuerpo a ver qué tal se ve. Recuerde retirar cualquier exceso de pegamento. Y aquí tengo el cuerpito. Y la verdad que me encanta. Es una novia súper hermosa. Y ahora pues le faltan dos detalles. Le falta colocarle unas florecillas que ya de hecho les enseñé a realizar en este canal. Pero acá les voy a mostrar otra vez, claro que sí. Y bueno, ubicarlas es a su gusto, como usted lo prefiera. Puede hacer 3, puede hacer 4, las que usted guste, ¿ok? Dependiendo de dónde se la quiera colocar, pues va a ser la cantidad que necesite. A mí se me hace que se las voy a colocar aquí encimita. Así que nada, les muestro cómo realizar estas florecillas para luego nada más darle colorete. Hilo color amarillo, un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro tan solo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cerremos el anillo. Sí que vamos a cerrar esta ronda, pero al hacerlo vamos a cambiar de color. O sea, vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo de los 5 que hicimos. Vamos a cortar esta hebrita. Ya no necesitamos la hebra de color amarillo, pues este punto deslizado lo vamos a acabar utilizando hilaza color blanco. Bueno, son los colores que yo quiero utilizar para esta florecita, pero usted siempre los puede cambiar si así lo desea. Luego vamos a asegurar todas esas hebras, no se preocupe. ¿Cómo vamos a hacer los pétalos? Serán 5 pétalos, cada uno de 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y 2 medios puntos altos justo en la primera cadena, pero presta atención, yo voy a estar tomando esta hebrita que se forma por detrás de la cadena. Si usted quiere hacerlo en la misma cadena donde hizo el punto deslizado o en la cadena tomando por delante, está bien. Yo así prefiero hacerlo. Un medio punto alto, otro más en el mismo lugar y para acabar el pétalo, un punto deslizado en el siguiente punto que tenemos tomando normalmente. Volvemos a repetir lo mismo. 3 cadenas, 1, 2 y 3. 2 medios puntos altos justo en la hebrita que está detrás de la cadena. Un medio punto alto y el segundo. Y un punto deslizado en el siguiente punto que tenemos. Y así vamos a realizar un total de 5 pétalos y ya les muestro el final. Luego del último punto, pues haremos un punto deslizado justo encimita del primer, o sea, de donde hicimos el punto deslizado para el cambio de color, justo en él, o donde usted prefiera, donde más bonito lo vea. Cortamos la hebra
No necesitamos hebra larga, a no ser que usted desee coser esta florecilla, ¿ok? Pero en mi caso la voy a estar utilizando con pegamento, o sea, la voy a estar uniendo a nuestro proyecto con pegamento, así que por tal razón no necesito dejar hebra larga de ningún color. Para asegurar todas estas hebritas nada más voy a anudar entre ellas, blanco con blanco, amarillo con amarillo o como usted guste. Un nudito común y cortamos las hebras. Luego las amarillas. Como le decía, en mi caso las puedo cortar. Y lista la florecilla. Ya, ¿qué? Finalmente así nomás las he pegado, una en el centro y dos más a cada ladito, pero usted la puede peinar, vuelvo y repito, como guste, y las flores le puede colocar incluso más en el cabello si así lo desea. Y ahora sí pues voy a colocarle rubor, y yo utilizo rubor que no es permanente, de ese que comúnmente pues muchas tenemos en casa, pero si quiero utilizar rubor permanente pues claro que sí, ya existe, ya hay. Voy a colocar tan solo un poquito con esta brochita, ¿ok? Muy sutil, no quiero demasiado. En ocasiones me he pasado. Lo bueno que como no es permanente con el tiempo termina yéndose, ¿ok? Tan solo un poquito. Lo difuminamos y listo. Voy a limpiarle un poquito en mí porque este de acá quiero difuminarlo un poquito más. Y la verdad que sí que le da vida, ¿ok? Voy a colocarle un poquito más de otro colorcillo que es como más claro. La verdad que es un amigurumi bien pequeñito, así que con una brochita más pequeña hubiera sido pues más cómodo. Listo, bien. Difuminarlo para que no se note demasiado y que se vea así como unos cachetitos. Esto me encanta. Y así pues ya habremos acabado a la novia. Y pues en el siguiente tutorial vamos a comenzar con el novio, para que ya sean pues la parejita. Hasta aquí este vídeo, espero y haya sido de su agrado, y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber si le gustó con su like y su comentario. Y si aún no se ha suscrito a este canal, pues le invito a que lo haga y no olvide activar la campanita, y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo vídeo. Un millón de gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el próximo. Chau, chau.